Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Hoy 11 de julio del 2022. Soy Juan Camborda Ledesma, periodista y profesor universitario, director y conductor de Un Mundo con Opinión. El virus, ¿dónde nació? El virus salió de un laboratorio de Estados Unidos. Se acabó el misterio. El diario 16 ha señalado que el origen del coronavirus COVID-19 ha sido en Estados Unidos y lo ha revelado el científico norteamericano Jeffrey Sachs, responsable de la comisión COVID-19 de la revista científica The Lancet, donde asegura que está bastante convencido de que el virus salió de un laboratorio de Estados Unidos. Jeffrey Sachs es un destacado profesor e investigador de la Universidad de Columbia, reconocido a nivel internacional. Ocupa el cargo de director para el desarrollo sostenible de la Universidad de Columbia y ha presidido la comisión sobre COVID-19 de la revista científica The Lancet. Times lo ha considerado 2 veces uno de los 100 líderes con mayor influencia mundial y el New York Times lo ha definido como probablemente el economista más importante del momento. Durante la pandemia, Sachs ha sido cuestionado por dar opiniones en base a los hechos que él mismo estaba analizando e investigando. Ahora Jeffrey Sachs habla con contundencia, de manera pública, sobre lo que él considera el origen del SARS-CoV-2 o COVID-19. Presidí la comisión de Lancet sobre la COVID-19 durante 2 años y estoy bastante convencido de que el virus salió de un laboratorio de biotecnología que Estados Unidos tiene. No tiene un origen natural. No sabemos con certeza. Tenemos que ser absolutamente claros. Pero hay suficientes evidencias para que esto fuera investigado y no se está haciendo ni en los Estados Unidos, ni en ningún otro lado. Y creo que por determinadas cuestiones no quieren mirar debajo de la alfombra, afirmó el científico norteamericano. ¿Y por qué apareció en China? Meses antes hubo un encuentro de deportistas chinos y norteamericanos en China, justamente en la ciudad donde apareció el COVID. El objetivo era diezmar a la población china con una gran enfermedad, con una pandemia. Los chinos tomaron medidas de sanidad de inmediato y tuvieron muy pocas muertes. Pero no fue así para todos. El COVID se convirtió en una pandemia y causó millones de muertos en todo el mundo. Cambiemos el tema. Embajador de Ucrania en Alemania rinde homenaje a colaborador nazi. El homenaje que rindió el embajador de Ucrania al colaborador nazi durante la Segunda Guerra Mundial, Stefan Bandera, considerado ahora un héroe nacional por los nacionalistas ucranianos, es la prueba de que el gobierno de Ucrania está aplicando métodos nazis en ese país, como la de generar una política antirrusa y de limpieza étnica contra la población que habla ruso. Este homenaje al colaborador nazi habría sido la razón para que Alemania le pida al gobierno de Ucrania que retire a su embajador, lo que ha cumplido el gobierno ucraniano, pero lo ha ubicado como vicecanciller.
El diplomático ucraniano afirmó que el líder de la Organización Nacionalistas Ucranianos, que colaboró con los nazis, representaba para él y para muchos ucranianos la personificación del luchador por la libertad y la independencia de Ucrania. Hay que recordar que en Ucrania hubo resistencia al sistema soviético de colectivización de los grandes latifundios que eran propiedad de la oligarquía ucraniana, la misma que fue uno de los promotores del Ejército Blanco en la guerra civil contra el Ejército Rojo durante la revolución entre 1917 y 1924. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stefan Bandera organizó a un grupo armado que se unió al ejército de los nazis y participó en varias de las matanzas que sucedieron en Ucrania, en especial de polacos y judíos. Hoy, convertido en héroe nacional por el actual gobierno, se realizan marchas con antorchas en el aniversario de la muerte, portando banderas que asemejan a las esvásticas de los nazis y a las marchas que hacían los nazis en Alemania para intimidar a los judíos. Bandera formó la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que ha vuelto ahora a actuar en Ucrania con total libertad y ha formado prácticamente su propio ejército para atacar a los rusos desde antes del 2014. Los ubicaba en las calles, les echaban pintura verde, los amarraban a los postes, los golpeaban, los pegaban y posteriormente al golpe de Estado del 2014 fue incorporada como parte de la Guardia Nacional en las provincias de mayoría rusa, bajo la denominación de Batallón de Azov. Este cuerpo, inicialmente paramilitar y hoy asimilado al ejército ucraniano, ha sido entrenado por el ejército de Estados Unidos, que envió ya en el 2014 asesores en previsión que surja algún conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero eso no explica cómo el gobierno de Alemania, que se precia de su compromiso para reconocer los crímenes de los nazis y de honrar a las víctimas del Holocausto, no cuestione las políticas neonazis o nazis que está realizando Ucrania contra las minorías rusas desde el 2014 y que ha desembocado en la invasión rusa del 24 de febrero del 2022 y les envíen armamento y dinero y apliquen sanciones contra Rusia. La única explicación es lo que señalamos en un video anterior: provocar la invasión de Rusia con cualquier pretexto a un país fronterizo, miembro de la OTAN, y declararle la guerra total a Rusia. Ya lo están estudiando desde 1977 en el gobierno de Jimmy Carter, un polaco-americano que le dio la clave: desarmar el Pacto de Varsovia, independizar las repúblicas de la Unión Soviética, especialmente Ucrania, y destruir Rusia arrebatándole la Siberia por los grandes yacimientos de metales y energéticos. Los invito a ver los siguientes videos que forman parte de este análisis. ¿Y qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en el Perú? Afloró el racismo con toda su magnitud. Siempre lo hemos tenido. Es una herencia colonial que persiste, pero que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, diga que esa institución tiene como lema que en el Congreso trabajan para los blancos y los indios, es una frase evidentemente racista. En las Cortes de Cádiz, hace 210 años, se reunieron ahí los españoles peninsulares con los representantes de los criollos españoles nacidos en sus colonias y los indios. Eso es historia. Y el Congreso peruano no son las Cortes de Cádiz. El racismo heredado de las familias de la oligarquía peruana y extendido desgraciadamente en otros estratos de la sociedad
donde al campesino peruano se le califica como indio, es algo que persiste en el imaginario nacional. Eso es una muestra de que hasta hoy no hemos asimilado la idea de que todos los peruanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Lo que sí existen son comunidades originarias o campesinas y comunidades nativas en la selva, que tienen sus territorios y su cultura ancestral reconocida por el Estado peruano. Pero, en base a estudios pseudocientíficos de los primeros antropólogos en el siglo XIX, que además muchos eran médicos de profesión, resultó una clasificación racial que ponía a los blancos arios como los más inteligentes y en general a todos los blancos, por encima de las razas inferiores. Esto justificó los genocidios contra las razas inferiores en África, Asia y en especial en América del Norte, donde prácticamente extinguieron a los indios pieles rojas. En el Perú, siguiendo esa pseudociencia de razas superiores, hubo propuestas de aplicar la eugenesia por la oligarquía peruana y aplaudida por los gambonales serranos. Recuérdese cómo el presidente Ramón Castilla impulsó la inmigración europea para mejorar la raza, y en la selva central se asesinaba a los nativos ashaninkas, llamados campas, por los inmigrantes que fueron enviados a colonizar esos territorios. Tenemos sabios en el Perú que se basaron en esa idea para calificar a la raza india como degenerada. Alejandro de Ustua fue uno de ellos. Otro fue el abogado Javier Prado, que propugnaba la importación de europeos para que a modo de sementales embaracen a las indias y mejoren la raza autóctona. En esa lógica, un periodista y médico ayacuchano sugirió una política de castración a los indios varones para que las mujeres sean preñadas por inmigrantes europeos. Sí, mujeres indias utilizadas como vacas para mejorar la raza inferior. Tendrían hijos de una raza superior. El otro caso que ha alcanzado un alto nivel mediático es el de los reporteros del Canal 4, empresa del Grupo Comercio, que despidió a la jefa de informaciones porque no aceptar poner el canal al servicio de la campaña de la señora K. Se ha acusado a las rondas campesinas de La Palma y Chiquián, Chota, de haber secuestrado, robado y extorsionado a los periodistas de ese canal basadas en las declaraciones de la supuesta víctima del secuestro y sin tener la versión de los ronderos, los supuestos secuestradores. Pero los ronderos han hablado y han dicho cómo fue el incidente. Llegaron dos desconocidos en una camioneta a horas del atardecer a una comunidad que posiblemente no cuente con alumbrado público y este sea deficiente, y quisieron entrevistar a una señora con la cámara y el micro, lo que causó temor y desconfianza. Por eso los ronderos de la comunidad se acercaron y no se quisieron identificar hasta que llegó el alcalde de Chiquián. No se quisieron identificar los periodistas, que quede claro. Los ronderos dudaron que fueran periodistas y les pidieron como prueba salgan en el canal al que desean pertenecer. Los enviados especiales redactaron una nota con su puño y letra y los ronderos afirman que ellos no les dictaron absolutamente nada. Todo fue imaginación del que escribió la nota. El texto fue idea del periodista enviado, donde decía que no lo iban a poner en libertad mientras desmentía las noticias de Cuarto Poder. Y eso no se lo dijeron que lo pongan los ronderos de La Palma, según afirman los mismos ronderos, que han dado entrevistas a varios medios de comunicación. Los ronderos señalan que en sus comunidades a cualquier extraño le piden su identificación.
El artículo 149 de la Constitución Política señala que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. Es decir, pedir que se identifiquen no es violar ningún derecho humano. Y si se demoraron 2 horas, fue que esperaron a que llegue el alcalde y recién ahí se identificaron. Las cámaras las dejaron a iniciativa propia de ellos y que volverían a recogerlas porque le habían sacado ya la memoria donde estaba la imagen y palabras de la primera persona que intentaron grabar sin su consentimiento. Esto tiene que investigarse con la seriedad que merece y sin la presión mediática de los medios de Lima. Sigue el periodismo peruano limeño, pensando que los peruanos que viven en la sierra, en especial de las comunidades campesinas y nativas, somos ciudadanos de segunda clase. Parece que sí. Parece que piensan que seguimos siendo ciudadanos de segunda clase. Esta es mi opinión. Si estás de acuerdo, te pido que la compartas. Si discrepas, hazla conocer. Es importante conocer todas las opiniones. Suscríbete a mi canal Juan Camborda Ledesma, un mundo con opinión. Sígueme como Juan Camborda en Facebook, Instagram y en mi blog Crónicas de Polemarco. Que tengas un buen día. Nos volvemos a encontrar mañana martes.